Para realizar el ensayo de simulación sísmica, se construyó un anillo de cimentación reforzado con 12 varillas longitudinales de 12 milímetros de diámetro y estribos de 8 milímetros respectivamente. Las orejas donde se izaría la estructura eran de 20 milímetros y estaban ancladas a los aceros inferiores, cuyo concreto contó con un esfuerzo a la compresión de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Los anclajes entre el anillo y los muros se hicieron mediante chicotes de 50 centímetros de longitud, los cuales se colocaron alternados en cada lado del panel con una separación de 25 centímetros. Las varillas son corrugadas, de 6 milímetros de diámetro, adheridas al anillo con pegamento epóxico y se fijan a las mallas del muro mediante alambre de amarre. La probeta fue de 2 pisos de 3 por 3 metros, la misma que contenía ventanas en el primero y segundo piso, además de una puerta frontal. Su peso fue de 11.2 toneladas y fue desplazada desde el patio exterior con un puente grúa hasta la mesa vibratoria, donde fue asegurada. Se colocaron 12 dispositivos electrónicos para medir los desplazamientos laterales absolutos y relativos, aparte de 6 acelerómetros. El acelerograma del ensayo fue idéntico al del terremoto de mayo de 1970, que es el sismo más trágico y destructivo que ha habido en el Perú. El ensayo tuvo una sobrecarga de 3 toneladas y la aceleración del simulador tuvo 4 fases. Antes de iniciar cada fase del ensayo sísmico, se realizó una prueba de vibración libre en el módulo. La prueba consistió en la aplicación de 4 pulsos rectangulares de 1.5 milímetros de desplazamiento en la mesa vibradora, captándose la respuesta de todos los instrumentos. La fase 1 fue un sismo leve, con una aceleración de 0.27 G, donde G es la aceleración de la gravedad y un desplazamiento de 3 centímetros. La fase 2 fue un sismo moderado, cuya aceleración fue de 0.54 G, la que normalmente toman como parámetro para el cálculo, y un desplazamiento de 5.5 centímetros. La fase 3 consideró un sismo severo o de gran intensidad, cuya aceleración fue de 1.08 G, equivalente a colocar la casa en volado, y tuvo un desplazamiento de 11 centímetros. En todos estos casos, se comprobaba si las fisuras de retracción de fraguado, que se marcaron con colores celeste y negro, se ensanchaban o alargaban. Aquello no ocurrió en ningún caso, lo que comprueba que simplemente son estéticas. En la fase 4, el sismo fue catastrófico o de cataclismo. La aceleración es muy importante, 1.36 G, y el desplazamiento es nada menos que 14 centímetros. La estructura sacó a prueba todas sus bondades a partir de la fase 3 y el módulo se comportó como sólido rígido con un periodo de vibración muy reducido. En estas fases,
3 y 4, la frecuencia natural del módulo fue 11 Hz, bastante alejada de la frecuencia predominante del sismo del 70 y lejos de la condición de resonancia. En esta instancia se dieron las fallas más severas, que como se observa, tan solo fueron pequeñísimas roturas triangulares en los anclajes, y fue por deslizamiento en los ejes A y B escasos 4 milímetros. Cabe destacar que no hubo deslizamiento entre las losas y los muros, pues prácticamente el muro lleno del eje 2 no se deformó por flexión ante cargas sísmicas perpendiculares a su plano. En ningún caso hubo microfisuras diagonales. Solo después de la fase 4 se presentaron daños que hicieron decrecer la rigidez, aumentando el periodo en 30%. Para fines de análisis estructural, puede asumirse un grado de amortiguamiento de 10%, bastante mayor al parámetro típico de estructuras convencionales. Ello se debe a los infinitos puntos que tiene la estructura M-DUE para dispersar la energía. Como se puede apreciar, estas fallas fueron pocas y pequeñas, dejando a la estructura prácticamente indemne. Tanto así que luego de descargarla, fue nuevamente transportada por el puente grúa y esta no sufrió daño adicional alguno. De esta forma, podemos concluir que el sistema M-DUE supera ampliamente las pruebas más exigentes.